Siempre, desde cuando yo estudié en la universidad en pregrado, me enseñaron que la gestión del riesgo estaba a cargo de los aseguradores. Pero los aseguradores no son dueños de los prestadores en todos los escenarios. La integración vertical está supremamente restringida y en la mayoría de los casos solamente aplica para el primer nivel de atención. La gran mayoría del riesgo o el riesgo más costoso se genera en niveles más altos de la prestación. El riesgo que impacta económicamente, el riesgo que digamos que desvía los indicadores, se presenta en el nivel 2 y en el nivel 3 de prestación. Si nosotros tenemos en cuenta que las entidades promotoras de servicios de salud, que han sido tradicionalmente las encargadas de gestionar ese riesgo, no son dueñas de la prestación del segundo y del tercer nivel, pues hemos venido poniendo los ojos en un sitio no tan adecuado. Siempre ha sido un problema gobernar la siniestralidad y gobernar eso. Entonces ahí nos vamos a detener un poquito, gobernar ese costo no controlado del sistema y esa siniestralidad que nos mostraba Carlos Felipe hace un rato en la mayoría de las aseguradoras, en general les ha sido muy difícil de gestionar. Vamos a tratar de detenernos un poco en algo que se viene hablando desde aseguramiento desde hace 50 años, riesgo moral y selección adversa, para ponernos en panorama y luego entender por qué la contratación y los nuevos modelos de contratación tienen que ver tanto con el riesgo. Todos estos modelos de contratación lo que buscan es poner finalmente el riesgo y la gestión del riesgo en manos de quien debe estar, en manos de quien tradicionalmente ha gestionado y ha generado el riesgo, pero nunca se le había endilgado la responsabilidad de su gestión. Es quien lo ha generado más bien. Y todos los modelos de contratación de riesgo transferido, tranquila, déjamelo acá. Todos esos modelos terminan en que los prestadores están asumiendo cada vez una carga mayor en la gestión, pero no están teniendo la información necesaria para poder gestionar ese riesgo, porque nunca en la vida la han tenido, porque nunca ha habido prestación concentrada ni ordenamiento cautivo, que son unas palabras que me gusta llamar de esa forma, dentro de los aseguradores, y que ahora en el nuevo escenario, donde estamos hablando de integración, donde estamos hablando de asociación entre prestadores, donde estamos hablando de unidad, pues nos vamos a tener que encontrar con esa figura y cada vez los prestadores juegan un papel más importante en ese rol de la gestión del riesgo y de la gestión del riesgo financiero. El riesgo financiero no arranca en la plata ni en el giro, el riesgo financiero arranca cuando empieza el sobreuso, cuando empieza la sobredemanda, cuando empezamos a usar inadecuadamente ciertos recursos y esto tiene una teoría interesante detrás. Entonces, como todos quienes se han parado en este escenario, creo que el llamado es a regresar a los valores, a esos valores que nos enseñaron y que firmamos cuando firmamos un juramento hipocrático, la transparencia, la confianza, la honestidad, la solidaridad y la unión sectorial. Creo que de todos hemos hablado de que si no aunamos esfuerzos, si no ponemos todos, cada uno su grano de arena en lo que nos toca, en lo que nos corresponde, el sistema definitivamente se hace inviable. Y decía la doctora esta mañana, yo vengo oyendo que el sistema de salud tiene 25 años de crisis, decía también el superintendente. Y es cierto, desde que nosotros empezamos a no aceptar y a pelear con el sistema ha estado en crisis. Como profesionales de salud, como actores del sistema siempre hablamos mal del sistema. Pocos hablamos y pocos somos optimistas frente al funcionamiento real. Y como decía mi abuelita, la palabra tiene poder, mijo. Nosotros mismos generamos la crisis cuando nos creemos el cuento de la crisis. Obvio que hay problemas, por supuesto que hay problemas, pero es que nadie va a venir a solucionarnos los problemas desde afuera si nosotros no empezamos a asumirlos y a tomarlos como debe ser, de la mano de donde debe ser. Vamos a empezar entonces muy rápido, hablando del riesgo. Para todos es claro, es la posibilidad de que algo malo me pase, pero el riesgo está ahí y puede que el riesgo no pase, no suceda, y simplemente, si no sucede, no se siniestra. Y si no se siniestra, no gasta. Así de fácil. Yo puedo tener toda la vida el riesgo de ser diabético y nunca siniestrarme. Pero los que ya nos siniestramos por el lado de la diabetes, ya sabemos que cuánto nos vale. No solo a nosotros, al sistema en general. Entonces, si vamos a hablar de la gestión del riesgo de entrada debe tener un valor, porque yo tengo que empezar a reconocer que la gestión de los riesgos, que ya no está en manos mías como asegurador,
que está en manos de un prestador y que yo siempre he hecho y que no pude hacer adecuadamente, tengo que pagar por hacerlo. Primer mensaje, todo lo que se haga en el sistema tiene un valor. La gestión del riesgo tiene un valor y está reconocida y sabemos que existe, pero desafortunadamente, señores prestadores de servicios, ustedes nunca la han cobrado, señores aseguradores, ustedes nunca la han pagado. A pesar de que existen las primas, existen los valores de reconocimiento por la concentración del riesgo, existen en el sistema todas las 112 variables de las que nos hablaba esta mañana el doctor Félix, y nunca nosotros nos hemos preocupado por entrar a analizar cómo se calcula la UPC y de dónde sale ese valor, por qué nos pagan solamente 100, 200, 150, 106 mil pesos, por qué en Manizales vale más en el eje cafetero, por qué en otras ciudades vale menos, por qué esas variabilidades en el tema del riesgo y de la concentración del dinero. Estamos caminando en la cuerda floja. Yo quiero que se queden con esta imagen, porque esta es la imagen del riesgo, de un solo riesgo. Más adelante vamos a ver otra que de pronto les puede llamar mucho la atención. Y la administración de ese riesgo, lo único que nos permite es que la dirección de esas direcciones que ustedes, que yo hacemos en todas las instituciones, lleve a un control de la incertidumbre. No es ni más ni menos. El control del riesgo es el control de la incertidumbre sobre lo que puede pasar. Entre mejor control del riesgo, entre mejor controlemos nuestros riesgos, menor incertidumbre, menor carga de dinero, menor siniestralidad y menor costo. La incertidumbre es igual a costo. Entonces vamos a tratar de hablar un poco y muy rápido de este tema. Uno que otro riesgo, una que otra eventualidad, este tipo de cosas pueden suceder. Pero esto no es lo normal, que a nosotros nos caiga el riesgo del cielo. El riesgo generalmente es conocido. ¿Quién lo conoce hoy? Yo sí quiero saber cuál es el prestador que puede decir, yo conozco el nivel de riesgo de mi población. Yo tengo mi población perfectamente caracterizada y sé qué tiene y sé de qué sufre y sé cuáles son sus riesgos. Hasta hoy, toda la caracterización del riesgo la ha hecho el asegurador. Y quien posee la información concentrada en este país ha sido el asegurador. Entonces, cuando nosotros como prestadores vamos y nos paramos al frente de un asegurador a hacer un contrato, nos dicen, yo le voy a entregar 20.000 usuarios y dentro de esos 20.000 usuarios hay 2.800 hipertensos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Ustedes han visto los perritos de los taxis? Ah, bueno, pero es que también hay 1.500 diabéticos. ¿Y qué hace el prestador? ¿Cierto? Listo, ok. Y ya no lo tragamos así de fácil. Hicimos el análisis de si esos datos que nos están dando, de si esas incidencias, de si esas prevalencias de enfermedad en algún momento se cruzan con el informe, con el último informe nacional de salud. ¿Ustedes se creyeron el cuento así? ¿Que en 20.000 usuarios hay 2.800 hipertensos? ¿Son muchos o son muy poquitos? ¿Cuánto me vale gestionarlos? ¿Cuánto me vale cuando uno de esos hipertensos se siniestre peor en nivel 2 del siniestro, se infarte? O en el nivel 3 del siniestro haga la insuficiencia cardíaca secundaria de ese infarto. Y entonces yo ya no tenga que dedicar media UPC para atenderlo, sino que tengo que dedicar 6 o 7 UPCs de las que me están pagando, del valor costo usuario que me están pagando. ¿Quién hizo el análisis de la nota técnica que le entregaron? Yo les pregunto, ¿de verdad lo están haciendo? Si lo están haciendo, los felicito. Si no lo están haciendo, para eso estamos aquí sentados, un viernes a las 3 de la tarde, con sueño, ya no con hambre, pero sí con sueño, oyendo a un señor que me va a aburrir toda la tarde hablando de números y de la matemática más avanzada que necesita un médico general para su desempeño. Regla de 3. Casi todo lo vamos a basar en regla de 3. Aquí en esta diapositiva vamos a encontrar los riesgos más comunes en el sistema de salud. No voy a decir que son los únicos, pero son los riesgos que en general nos enfrentamos, a los que nos enfrentamos todos los días. Entonces nos enfrentamos primero al riesgo técnico, que ya lo hablaban esta mañana, es el riesgo de que algo salga mal durante la atención y asociado explícitamente con esa atención en servicios de salud. O a lo que yo me dedico, si yo me dedico a hacer imagenología, si yo me dedico a atender o a entregar un medicamento, ese es mi riesgo técnico, es el que está específicamente asociado con esa prestación.
El segundo es el riesgo jurídico. ¿Y cuáles son los casos que se siniestran jurídicamente? Los que no tenían un buen sustento técnico. Opere un paciente que no tenía indicación para que lo vea complicado. Lleve un paciente a un procedimiento o hágale a un paciente un procedimiento del cual usted tiene dudas en su indicación y verá que al otro día está demandado. Si usted tiene duda en el concepto técnico y la indicación técnica de su procedimiento, mejor contrate un abogado más que a un médico, porque su siniestro jurídico empieza a andar en el momento en el que usted sabe que técnicamente no tiene claridad acerca de para qué está haciendo lo que está haciendo. El tercer riesgo es el reputacional, pero eso aquí en Colombia no sucede afortunadamente. Yo siempre que voy a estas conferencias les digo, esto es Bélgica, Suiza, Suecia, acá no empieza el noticiero con le negaron el acetaminofén y falleció por ello. No, aquí jamás empiezan las noticias de las 6 de la mañana con eso. Como no tenemos ese problema, pues el riesgo reputacional lo vamos a dejar un poquito de lado. ¿Quién de todos tiene en su institución una evaluación real y juiciosa de su riesgo reputacional? ¿Cuánto le vale a una u otra entidad salir en el noticiero 2 o 3 veces por semana? Perdón por los nombres, el lunes es de Salud Total, el martes es de Medimás, el miércoles es de... Cada EPS tiene un día en el noticiero y ya casi que están asignados. ¿Y cuánto vale ese golpe? ¿O cuánto vale que me saquen así sea en la prensa local una foto porque el paciente se cayó en mi institución en la prestación de servicios? ¿O cuánto vale que me saquen una foto de mi servicio de urgencias lleno a rebosar, con personas afuera y ambulancias haciendo cola en las noticias? ¿Alguna vez alguien ha valorizado el riesgo reputacional que implica la prestación del servicio? ¿Alguno de ustedes, señores prestadores, se ha preocupado por cobrar el riesgo que le genera un sobreuso o una sobredemanda de servicios cuando usted se compromete a atender 100.000 usuarios y su capacidad instalada es solo para 60.000? ¿Se han medido? Esas reflexiones, ese riesgo, no es más que toda la representación de este. Y este es el riesgo moral. Todos los anteriores son las manifestaciones de algo que nosotros estamos haciendo incorrectamente. El riesgo moral lleva desde el año 60 y algo, se viene hablando de esto, y la persona que se inventó el riesgo moral fue tan hábil, fue tan inteligente, fue tan buena persona que se ganó el premio Nobel de Economía. Con ese concepto, riesgo moral y selección adversa. Por aquí vamos a verlo. Y por último, todos esos riesgos terminan convertidos en plática. Todos estos riesgos, el técnico, el jurídico, el reputacional, el moral sobre todo, y el financiero, terminan convertidos en plática, ¿o no? Todo se paga con plata o con sangre, decía un amigo mío que era abogado, o con cárcel, ¿cierto? Entonces todo esto termina aquí, y todo termina convertido en plata. Entonces el riesgo moral se lo inventó este señor, Kenneth Arrow. Miren el año en el que publica su estudio, año 1963. ¿De verdad aquí conocemos y hemos oído hablar del riesgo moral? ¿Estamos en capacidad de gestionar nuestro riesgo moral? Esto con el permiso de la doctora Isabel Cristina Chou Ortega, peruana, que lo publicó en el año 2012. Es una copia vulgar y textual, no mentiras, vulgar no, muy textual, de su presentación hablando del riesgo moral. Tuve la ventaja de haber podido comunicarme con ella y me autorizó a usar 3 imágenes de su presentación. Ahí declaro mi conflicto de interés. Ese riesgo de selección adversa, la selección adversa oímos todos los días hablar, pero el riesgo moral tal vez no es tan común que hablemos, porque es mirarnos hacia adentro, nosotros los prestadores, nosotros los médicos, y decir, es verdad que lo he estado haciendo mal. Nosotros las instituciones, y decir, hemos permitido que esto suceda y le hemos jugado a que esto suceda. Ya se van a dar cuenta que realmente sucede. Y sucede porque se consideran los 2 pecados del aseguramiento. Y nuestro sistema es un sistema de aseguramiento. Y en esos 2
se encuentra la selección adversa, que recae en gran mayoría entre los pacientes y las aseguradoras, y el riesgo moral, que cae entre los prestadores, entre los prestadores y nosotros los pacientes. ¿Cuándo incurrimos en uno o en otro? ¿Las aseguradoras hacen selección adversa? Jamás. Eso es en Suecia y Bélgica, aquí no. Yo no estoy acusando a nadie de poner los pacientes a ir un solo día en el mes a una conferencia para ver si se pueden pasar de EPS. Eso aquí no sucede, ¿cierto? Nadie, nunca hace eso. O de negarle una afiliación a un paciente porque está con un tratamiento en curso, cuando el tratamiento en curso claramente es una causal, cuando se trata de un tratamiento intrahospitalario. Pero como el señor tiene un tratamiento de alto costo, mejor que no venga para acá. Yo también estuve en el lado del aseguramiento. Y la selección adversa la conocemos, sabemos que existe, entre otras cosas no debería, porque todos tenemos que asegurar. Pero cuando hacemos selección adversa llevamos a una situación que se llama concentración del riesgo. Entonces tenemos 2, 3 o 4 EPS de las 43 o 44 que tenemos en el país con el riesgo concentrado y las otras en cochecito. Pero como empiezan a irse las EPS de ciertos sectores y de ciertos territorios, empiezan a entregar la población y esas EPS que nunca en la vida estuvieron acostumbradas a tener concentración de riesgo, empiezan a sufrirlo. Y una cosa es administrar riqueza y otra cosa es administrar pobreza. Entonces salimos asustados corriendo a decir, yo prefiero vender la EPS. Todos saben de quién estoy hablando, pues yo no he dicho nada. ¿Cierto? Y los pacientes cometen también selección adversa. ¿Cuándo cometen selección adversa? Cuando omiten la información relevante acerca de su estado de salud. Hay un estudio muy interesante de FEDesarrollo del año 2014 y fue publicado en el año 2015 acerca de las pólizas individuales de salud y de las pólizas voluntarias de salud. Ahí hablan y retoman todo este tema, pero es que nuestro sistema es un sistema de aseguramiento. ¿Por qué no aprendemos de quienes lo han hecho bien? ¿Por qué no aprendemos de quienes vienen años y años y años antes del 93 trabajando en el tema del aseguramiento? 25 años después nos estamos dando cuenta que nosotros trabajamos en un sistema de aseguramiento y no sabemos asegurar. Yo no puedo pagar siniestros por robo si solo tenía mi carro asegurado contra choques. Pues señores, aquí tenemos nuestros afiliados asegurados por PBS, pero todo el día el no PBS crece. Y lo dejamos crecer. ¿Y por qué lo dejamos crecer? Porque no tenemos el control, las aseguradoras, y porque a los prestadores, por las maneras en las que se ha manejado la contratación, lo que menos les interesa es controlar la siniestralidad, porque cada siniestro es una factura. Cada vez que un paciente entra a una clínica que vende por evento, tiene que aprovechar el criterio de integralidad para hacerle todo lo que le puede hacer, hasta el último extremo, porque ese paciente es una factura, ese paciente es un siniestro y ese siniestro seguirá generándole déficit al sistema. Entonces ahora, nuestro querido gobierno empieza a darse cuenta de que la siniestralidad no está en manos de las aseguradoras, pero es a ellas a quienes se las miden. ¿O a cuántos prestadores de servicios de salud de verdad les han medido alguna vez su siniestralidad? ¿O les han entregado datos? Pueden que se las midan, pero les han entregado los datos de la siniestralidad. Y ahí pausa, la siniestralidad es no más ni menos, para quienes de pronto, perdonen, no tienen muy claro el concepto, es cuánta platica me entra, cuánta platica me gasto. Si me entran 100 pesos y me gasto 104, fácil, siniestralidad 104%, ya. Eso es simple. ¿Y por dónde nos entra plata en el sistema? La UPC, las cuotas moderadoras, los copagos, las regalías y las otras 14 formas de financiación que tiene el sistema, para sumar las 17. Si nosotros nos gastamos más plata de la que nos entra, pues terminamos así como veíamos la lista de las EPS con siniestralidades altas y bajas. Pero esto es clave, la asimetría informativa, porque la asimetría informativa también genera riesgo moral y genera selección adversa. ¿Quién tiene hoy la información en el sistema? Bueno, no la información, mejor información en el sistema. Claramente los aseguradores manejan unas bases de información muchísimo mejores. Cuando uno llega donde el prestador, uno le pregunta, bueno, ¿y cuál es su costo medio usuario? ¿Qué? ¿Cuál es el costo medio de un evento de atención acá?
No sé. Ok, listo, entonces vámonos a una cosa más fácil. ¿Cuánto por centro de costos? Dígame cuánto le vale producir una consulta especializada. Ah, no, es que los centros de costos no los tengo organizados así. Entonces, ¿cómo los tiene organizados? Si usted, señor prestador, no sabe cuánto le vale producir una unidad de lo que usted produce, que es servicio de consulta, pues está grave. Cuando su asegurador sí le puede decir cuánto le vale, pero la información al interior de nosotros prestadores ha sido sesgada, ha sido difícil de adquirir y tiene unas variables tan grandes en el sistema y tenemos maneras de contratar a nuestros especialistas tan variadas que no me permite saber cuánto me vale producir una unidad de consulta. Y si yo no sé cuánto me vale producir, le aseguro que Zenú sabe en cuánto le sale hasta el tarrito, hasta la tapita del tarro de salchichas. Pero nosotros no sabemos. Le aseguro que Bavaria sabe cuánto le vale desde la tapa hasta la botella, incluyendo el contenido. Pero nosotros no lo sabemos. Y si no sabemos, ¿cómo sabemos a cómo vamos a vender? Y entonces, ¿cómo sabemos si la siniestralidad es buena o es mala? Porque es que ahí está el valor. Me entra esto, pero ¿cuánto me gasto? Entonces, la asimetría de información, de nuevo, favorece la selección adversa. Y esa selección adversa se da cuando uno de los agentes tiene información preferencial sobre la siniestralidad, sobre el riesgo, sobre la concentración del riesgo y sobre todos esos estados y se sienta a negociar con otro que que le toca tener actitud de perrito de taxi. Porque no tiene información. Esa escalera que está aquí deja a nuestro prestador de servicios de salud acá y a nuestro asegurador en este escenario. Y cuando uno mira desde arriba, contratar es muy fácil. Me encanta ver caras conocidas y saben que he estado de ambos lados de la prestación, ¿verdad? O de ambos lados en la figura. Y he desempeñado el cargo con las mejores, digamos, capacidades que he podido poner a la disposición de la empresa. Pero hoy, que debo verlo de una manera muchísimo más integral y de una manera diferente, sé que esto no sucede aquí, solo sucede en Bélgica, Holanda y Suecia. El riesgo moral, nuestro riesgo moral, genera o está definido entre los profesionales de la salud y entre los usuarios por esta descripción que es supremamente diciente. Cuando uno está asegurado, tiende a usar más. ¿Por qué? Porque no le toca pagar. O nunca hemos escuchado, bueno, no mentiras, es que eso no sucede aquí. Es que yo llevo 25 años pagando este seguro y algo le tengo que sacar. ¿No? O se cree que yo vivo como en otro país tal vez, ¿cierto? O eso de con lo que yo pago usted come. Quienes hemos estado en la prestación jamás nos han dicho eso. ¿Cierto que no? Eso se llama, y esa es la materialización efectiva del riesgo moral. O tampoco nos ha tocado nunca en la vida que el paciente requiere una tomografía, pero como la EPS es buena paga, hagámosle resonancia. Pues pida de una vez la resonancia, hermano. Para pedir la TAC, para después tener que pedir la resonancia, pues pida la resonancia. Finalmente fresco que ese EPS paga bien, paga puntual. Hágale. O de esos casos en los cuales, hombre, pues lo podemos manejar bien con acetaminofén porque es que eso es un buen bloqueo de NMDA y genera un ciclo no sé qué. Perdón, pero pidámosle Dolex. Llenémosle el MIPRES, para eso está el MIPRES. Eso el MIPRES aguanta con todo. No lo escucha uno entre los especialistas jamás, nunca. Eso no sucede acá. Eso aquí pues no sucede. Quiero que todos, desde la transparencia y desde la realidad, aceptemos que estos principios y que estas cosas suceden y que este riesgo moral reduce la capacidad del mercado, nuestro mercado se llama sistema de salud, para asimilar y manejar de forma eficiente el riesgo y por tanto los recursos. Ese paciente que entra, nosotros decíamos muy cruelmente, que entraba a las instituciones porque tenía un uñero y se lo hacían por cateterismo. ¿Cierto? Resección de uñero por cateterismo. ¿Por qué? Porque es que me había llegado el aparato para hacer cateterismo, el arco en C y todo el cuento, y yo tenía que sacarle el jugo a eso. O como estoy estrenando el tomógrafo de última tecnología,
Ya la tomografía de cráneo no la hago simple, hago una tomografía de 64 cortes. Entonces la tomografía que antes valía 200.000 pesos, como es de 64 cortes, se me convierte en una tomografía de 600.000 pesos. Hombre, pues que eso es una. No, no es una. Hombre, es que es muchísimo mejor. Yo sí quiero ver cuál es la diferencia para ver un tumor de 8 o 9 centímetros entre una tomografía de 16 cortes y una de 64 cortes. El mismo tumor, los mismos 8 centímetros. Milímetros más, milímetros menos, no le van a hacer la diferencia al paciente. Y no estoy en contra del avance de la tecnología. Lo que estoy en contra es del mal uso que de ella se hace y del encarecimiento que genera el mal uso de la tecnología en los servicios. Yo ya no puedo hacer cateterismos por vía abierta, perdón, no puedo hacer uñeros por vía abierta, sino que tengo que hacerlos por cateterismo. Pero vuelvo al punto, eso acá jamás sucede. Entonces no tenemos riesgo moral, entonces no tenemos de qué preocuparnos, porque es que el riesgo moral es el que nos tiene llevados a todos. Hasta el Perú. Esta diapositiva otra vez es de la... ¿Cómo era que nos alcanza para llegar hasta Perú con esto? Es una evidencia de que el aseguramiento público-privado es un incentivo para el mayor consumo por parte de los pacientes y puede que en algunos casos reduzca los incentivos de las personas para evitarlos o prevenir los riesgos. De nuevo la doctora Chao, peruana, donde el sistema también empieza a ser de aseguramiento hace menos tiempo que el nuestro. Y por otro lado, los prestadores de salud también cometen riesgo moral cuando prescriben a mano abierta sin basarse en las guías de práctica clínica o en la medicina basada en la evidencia. Hay medicamentos que tienen indicaciones precisas, pero a alguien se le ocurrió decir que servían para otra vaina. Y al otro día tenemos listados de prescripciones para esa otra vaina sin que haya un completo estudio ni una evidencia suficiente para la prescripción adecuada de ese medicamento. Todos sabemos de qué medicamentos estamos hablando, pero aquí tengo amigos en la industria, entonces no quiero dar nombres. Además porque con ellos también me llevo bien. El riesgo moral, quiero que nos detengamos solo acá, aplica en 3 escenarios. El riesgo ex ante, el riesgo ex post y un riesgo dinámico. Ese riesgo moral siempre sucede y voy a pasar de largo con la selección adversa. Este es el informe de FEDesarrollo del mercado de seguros voluntarios en Colombia para hacer esta definición. El riesgo ex ante se habla de él desde el año 1972 y se relaciona con la situación previa a la llegada de la enfermedad. ¿Yo para qué bajo de peso? Si ahí está la EPS que me cuida la hipertensión. ¿Yo para qué dejo de comer harinas? Si hoy en día hay unos medicamentos espectaculares para la diabetes. ¿Yo para qué me cuido si en final la EPS tiene la obligación y el gobierno me tiene que mantener sano? ¿Yo para qué dejo de fumar? ¿Sí? ¿Por qué tendría yo que dejar de fumar? Ese es el riesgo moral ex ante. Luego sigue el ex post, cuando ya la enfermedad está presente y en este caso el seguro hace que el costo de la atención médica sea menor. Yo puedo asistir a mi programa de diabetes, a mí me van a controlar la diabetes y me van a formular todos esos medicamentos espectaculares a través del MIPRES y el MIPRES puede con todo. Ya escuchamos al ministro, la olla se acabó. No hay un peso para no pos, ni uno. Y salió hace 28 de julio, hicieron un comunicado diciéndonos a todos, y la prescripción del no PBS, actualizándome, es que se me quedó el no pos en la cabeza, sigue ahí. ¿Ha disminuido? Nada. Hay una circular diciéndonos a todos, profesionales, venga, la plata se acabó. No hay plata para el resto de los no PBS. Y ni siquiera informándonos que no nos van a pagar, paramos de prescribir. ¿Estamos o no estamos apegados al riesgo moral? Muy apegados al riesgo moral. Es muy bueno prescribir porque no pasa nada. Porque este paciente querido que viene no va a pagar el medicamento. Lo va a pagar una institución grande, difusa, que no tiene cara, que se llama EPS, o lo va a pagar el gobierno. Entonces no hay necesidad de controlar. No siento la necesidad urgente de controlar. No hay nadie afectado. Esto no tiene daños. Es un delito sin daño. Entonces no pasa nada. Y el riesgo moral dinámico, que es muy difícil, es un cambio. Por aquí debe haber más adelante una diapositiva muy parecida a esta, en la que nos vamos a detener mucho rato, en la que explicamos cómo es el odds ratio del riesgo moral dinámico y todo lo demás.
Pero acá de nuevo la doctora Chow nos dice, el asegurador dispone de mayor información que los prestadores y aprovecha eso en la negociación de contratos. ¿Será cierto? Jamás. Eso es en Suiza y en Suecia, aquí no. Y el asegurado tiene información real de su situación basal y puede mentir. No tiene necesidad de decirnos la verdad. Ni siquiera en la consulta nos dicen la verdad. En la consulta médica, que toda la vida la hemos considerado nosotros muy idealistas, un acto sagrado, de realidad entre el paciente y nosotros, no nos dicen ni la mitad de la información que necesitamos saber. Y nosotros tampoco escudriñamos en la información. Entonces no tenemos información para poder gestionar todo eso. Esta es la parábola, parábola, o metáfora, más bien, del trapecista. Y este es el típico dibujo del riesgo moral. Yo tengo una red, me puedo arriesgar. Yo me arriesgo más porque la red me detiene. No me va a dañar, no me voy a dañar. Pero la red va a seguir sirviendo. ¿Cuánto tiempo va a funcionar esa red después de que yo me caiga en ella cuando tomé altos riesgos? La que se daña es la red. Y ese es nuestro sistema. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Hay un estudio de 2 personas, sobre todo una enfermera jefe de la Universidad de los Andes, que siempre lo menciono aquí, año 2002, para grado, es una tesis de grado, que tuve la oportunidad de leer y lamento no haber grabado en su momento el nombre de esa persona para poderle dar los créditos. Año 2007, en el que publicaba una información que para ese momento ya era triste. Era demostrar que en el año 2007, en un estudio que hizo ella en la prestación de servicios en el departamento de Boyacá, el 12% del dinero del sistema se perdía en... ¿Cuál es la palabra favorita de todos los políticos ahora en campaña? Corrupción. El 12% del dinero se perdía en corrupción. Yo tuve la oportunidad de leer ese artículo hace más o menos unos 3 o 4 años, una tesis de grado. Y me preocupaba mucho darme cuenta que el 10%, 11 o 12% del dinero del sistema se perdía en corrupción. Pero cuando leí la segunda parte del informe me quedé más preocupado porque yo ya estaba estudiando administración. Y es que de los mismos 100 pesos, 23, o sea el doble de los 12 de los que hablamos, se perdían en ineficiencia y ejecución de riesgo moral. Entonces cuando yo ya estaba terminando mi carrera de administrador decía, bueno, ¿qué vaina? Perdón la expresión, somos más brutos que corruptos. Porque es que se nos pierden ineficiencias y en ineficacias 23 pesos y se nos pierden 12 en corrupción. En un país considerado uno de los países más corruptos del mundo. Y yo dejo perder más plata en ineficiencias. ¿A qué estoy jugando? Me cuestiono terriblemente saber, o me cuestionó en ese momento terriblemente saber, que de cada 100 pesos que yo le pagaba a una IPS cuando estaba en el aseguramiento, 23 me los hubiera podido ahorrar. Entonces ahí empieza, o ahí me justifica el tema de las glosas. Y empieza entonces la EPS a glosar el 7, y el 8, y el 10, y el 12% de lo que se vende. Ok. Ese tema nos pone en una situación supremamente compleja, muy, muy, muy difícil. Esta es la representación matemática del riesgo moral. Vamos a dedicarle una media hora a esto. Mentiras que no lo entendí yo que duré 2 días leyendo el artículo. Esa vaina no la entiende nadie. Eso es supremamente complejo. Pero sí nos queda esto. Concentrado el riesgo, arriba el dinero, el gasto. Esto son cifras del año 2011. Esto es España, esto tampoco es Colombia. Aquí tampoco sucede así. Pero vamos a agilizar para que lleguemos muy rápido a nuestro taller, a lo que nos ocupa. ¿Y para qué vamos a hacer gestión de riesgo? Rápido. Se supera, en este informe del doctor Alexander Gómez Rivadeneira, ya año 2014, antes de la publicación de la Política de Atención Integral en Salud, se supera el concepto de que son las EPS quienes van a gestionar el riesgo. Ok, nos van a pasar el riesgo a todos. De aquí en adelante, todos somos responsables del riesgo, todos somos responsables de introducir puntos de control.
todos somos responsables de involucrar y comprometer a todos los actores en acciones encaminadas a gestionar los riesgos, en aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos, en asegurar el cumplimiento de las leyes y las normas. Cada vez que nos anuncian una norma nueva yo me estreso, porque no hemos podido aprender a aplicar la que hay cuando ya no la cambian. Pero eso no, ya veo que eso no sucede aquí tampoco. O sea, no se siente lo mismo. Mejorar el aprendizaje de las organizaciones y esto que lo dijo ayer el señor ministro, gestión proactiva, no gestión reactiva. Para esto es la gestión del riesgo. Y ya la política de atención integral y el modelo integral de atención nos habla de que vamos a implementar modelos de contratación y pago orientados a resultados que privilegien la gestión de riesgo por parte de los prestadores. Quienes en sus instituciones, cuestiónense y cuestionémonos, de verdad han dedicado un momento a saber cómo gestionan sus riesgos o los riesgos dentro de su institución. Y ahí nos encontramos con esta imagen, que hace parte de la que vimos hace rato. Es la segunda parte. Una cosa es gestionar el riesgo del anterior y otra es gestionar estos riesgos de estos pacientes. Sobre esto el ministro habló ayer. No voy a detenerme, solo para poner un punto adicional. Consideremos la migración de la tercera o de la triple meta del año 2007 del doctor Berwick a la cuádruple meta del año 2014 y se me escapa el nombre de la persona. Porque este riesgo también está presente todos los días. O no tenemos una gran migración de profesionales de salud de una institución a otra. Estamos sufriendo todos los días porque nuestros profesionales no están satisfechos. Y el modelo de nuevo nos dice, estructure, señores EPS, su red, ¿qué deben hacer las aseguradoras para gestión integral? Estructurar una red con modalidades de contratación orientadas a resultados. Generalidades de contratos, vamos a pasar muy rápido por esto, yo sé que es viernes a las 3 de la tarde, y vamos a empezar a hablar de las modalidades de pago. Las modalidades de pago son diferentes a las modalidades de contratación. Las modalidades de contratación son muchas, pero a usted solamente le pueden pagar antes o después. En el tiempo. ¿Quiénes acá de verdad tienen una modalidad de pago prospectivo? ¿A quiénes les están pagando su PGP, el que ya tienen montado, antes de ejecutarlo? ¿O se lo pagan 30 días después? Si se lo pagan antes, los felicito, están de verdad con un pago global prospectivo. Pero si se lo pagan después, ustedes tienen un excelente pago global retrospectivo. Es diferente la modalidad de pago con la modalidad de contratación. Y todas estas son las modalidades de contratación que intervienen o que existen hoy en el sistema. Entonces nos encontramos capitaciones, pago por daño resuelto, por grupos asociados de diagnóstico, por actividad final, por pago global, por paquete integral. Y sin transferencia de riesgo, las actividades o servicios, el pago por evento, por paquetes agrupados de servicios en un evento y por techo de presupuesto. Cuando tienen un techo de presupuesto, no tienen riesgo o el riesgo es mínimo. Pero cuando lo pasan a PAF o a PGP, ustedes van a recibir la carga del riesgo. Y vamos a ver cómo se contrata y cómo el gobierno nos pide de nuevo que hagamos contratación. Epa, se me fue largo. Cómo de nuevo nos piden que para la gestión de esta población lo hagamos a través de modelos como el presupuesto global prospectivo con especificación de resultados y desempeño. Y para esta otra población, también del MIAS, se debe contratar por presupuesto global prospectivo. Entonces, la moda o una necesidad del sistema, o una forma de poner el riesgo donde debe estar. Los modelos de contratación son eso, y el PGP no es más que eso. El PGP es una modalidad de contratación con transferencia de riesgo, con donde se establece un pago anticipado de una suma global por un número de episodios de atención. Y aquí, mensaje para todos, no caigamos en la tentación de capitar el PGP. Una cosa es que el PGP pueda usted medirle el costo medio del usuario y otra cosa es que usted lo base en los usuarios, porque son dos cosas completamente diferentes. A usted le puede subir o bajar la población en proporciones mínimas sin afectarle las frecuencias de su PGP y por lo tanto, lamento decirles, señores prestadores, que ese PGP no se va a ajustar. Ahora, ustedes pueden encontrar desviaciones extremas de frecuencia y costo y requerirán ajuste del PGP, señores aseguradores, sin que la población haya cambiado. Si usted lo convierte a cápita, pues obvio que ahí simplificó el proceso. Pero no se diga mentiras, no tiene un PGP, tiene una cápita disfrazada para cumplirle al gobierno.
para cumplir la norma de no capitar más de tanto por ciento. Pero es que un PGP sí que necesita una nota técnica bien construida. Por supuesto, amparada en unos acuerdos de nivel de servicio, en unos acuerdos de calidad esperada y calidad observada, para que todo funcione adecuadamente y usted sea capaz de gestionar su riesgo adecuadamente, porque eso es lo que le van a entregar, con modalidades de negociación de tipo integrativo entre las instituciones que no dañen, que no lesionen a ninguno de los dos. Eso es lo que le falta al espíritu de la norma que quiere regular el sistema. Ningún PGP debe ser lesivo para nadie. Si usted se siente lesionado con un PGP, es porque usted no estudió la nota técnica o porque la información que le entregaron no fue adecuada y suficiente. Y ahí partimos del principio de la primera diapositiva. Transparencia en la negociación. Si no hay transparencia, no vamos a tener nada. Esta diapositiva simplemente muestra que es un PGP. Un contrato en el cual hay un número de episodios de atención definidos, de un pago, con un pago anticipado. Anticipado es ex ante, decimos ahora. Antes de que usted preste el primer servicio, ya le deberían haber pagado. Además de eso, la suma es fija, por lo tanto, para el señor asegurador es muy bueno tener todo trasladado a costos fijos, para el señor prestador es muy bueno saber cuánta plática va a recibir, porque eso le ayuda a planear su operación. Si usted tiene esto, lo está haciendo bien. Si no, como decía el de la comercial, revísese. Población segmentada y caracterizada, clave para poder tener un PGP adecuado. Segmentación de la población no es solamente decirme, entre los 20.000 afiliados que le voy a entregar, hay 2.000 hipertensos. ¿Sí? Pero ¿cuántos son de alto riesgo y cuántos son de bajo riesgo? Segunda característica. Tercera característica, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Porque se comportan diferente. Quinta característica, ¿cuántos son rurales y cuántos son urbanos? ¿Cuántos tienen acceso y cuántos no a los medicamentos? ¿Cuántos son adherentes y cuántos no? Eso es segmentación y caracterización de la población. La caracterización y la segmentación hoy es muy difícil. El doctor Félix esta mañana nos hablaba, 112 variables, 47 aplicadas, 27 listas y ya las conocemos. Ahí están. ¿Cuánto dijo? 15 teras de información al año. Y no alcanzamos a tener ni siquiera el 30% de la caracterización y segmentación de la población. Acuerdos de nivel de servicio y de desempeño para que usted sepa exactamente qué se espera de usted. Incentivos por cumplimiento, señor asegurador, páguelos, señor prestador, cóbrelos. Si usted es muy bueno y lo hizo muy bien, hay y tiene derecho a una participación de las ganancias y del ahorro generado en el sistema. Además de esto, sanciones si no cumple. Y por último, una nota técnica clara, bipartita, en esos comités de los que hablaban ayer. No sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver anoche o de escuchar anoche al secretario de Salud de Bogotá mostrando su experiencia en Canal Capital con los resultados de Capital Salud. Están hablando de satisfacciones de usuarios por encima del 90% en los servicios externos y mayores al 60% en servicios de urgencias y esto, que sabemos que siempre fue un dolor acá la satisfacción de los usuarios. Estos modelos de transferencia de riesgo al prestador, cuando el prestador lo hace bien, son excelentes. Y todo enmarcado en ese triangulito verde que veíamos, la famosa triple meta. Cuando usted va a empezar un contrato, usted tiene que definir varias cosas. Primero, claramente, y es un consejo, si no sabe hacerlo, no se dedique a ello, que va a ser difícil. A usted le va a costar. Métase primero en su nicho. Entre más avanza en esto, mayor complejidad. Su PGP puede ser solo ambulatorio, puede ser solo domiciliario, puede ser hospitalario, puede ser integral. La mayor integralidad facilita una mejor gestión del riesgo, si usted sabe hacer gestión de riesgo. Si no, preocúpese. A mayor avance en el nivel de complejidad de los servicios, mayor riesgo transferido. Defina el valor del contrato y defina el periodo. Defina las frecuencias. ¿Se las van a entregar agrupadas o se las van a entregar individuales? Si usted va a tener frecuencias agrupadas, sepa cómo las va a disgregar usted al interior de su institución para que le funcione. Defina muy bien su modelo de atención y por favor negocie desde el principio las cláusulas de cumplimiento. Con mucho gusto. Todavía no lo he cambiado. Ahí. Defina las metas, defina sus acuerdos de nivel de servicio.
Yo no tengo afán, no sé ustedes. Estos acuerdos de nivel de servicio no son ni más ni menos que lo que se espera de su desempeño cuando establezca el contrato. Cuando usted monta su contrato, usted le deben decir, yo espero de usted esto. Y los acuerdos de nivel de servicio deben estar enmarcados en esa cuádruple meta. Usted debe encontrarle el sentido al acuerdo de nivel de servicio. Si usted quiere establecer acuerdos de nivel de servicio, párese al menos en la triple meta y diga entonces, por satisfacción del usuario, ¿cómo me va a medir? ¿Me va a medir por quejas o me va a medir por felicitaciones? Dígame cuántas felicitaciones necesita para que usted esté contento. O dígame cuál es la tasa máxima de quejas que usted quiere recibir en mi contrato y yo trato de gestionar y de hacer todo para que eso no se suba. Eso es un acuerdo de nivel de servicio basado específicamente en el triángulo de satisfacción, en el vértice de satisfacción del usuario. Resultados en salud. Que usted quiere cobertura de hipertensos, listo, una cosa es cobertura. O quiere que yo le haga cumplir metas a esos hipertensos. ¿Y por qué? Porque es que el acuerdo de nivel de servicio también determina cuánta platica me debe transferir usted, señor asegurador, para que yo haga eso. Una cosa es que usted me diga, identifique a los hipertensos. ¿Qué necesito para identificar hipertensos? Una enfermera bien juiciosa y un tensiómetro, no más. ¿Qué necesito para que los hipertensos cumplan metas? Un internista, una nutricionista, un psicólogo, un médico general. Si ven que es diferente en el acuerdo de nivel de servicios, ¿cuánto riesgo le transfieren? Entonces, ojo, negocien y cuando se haga el negocio sean muy conscientes de qué le están reclamando. Porque lo que le reclaman es lo que usted va a tener que invertir para poder llegar a feliz término con eso. Porque además, si no cumple, lo van a sancionar. Entonces, ojo con ese dato, que eso es clave. Defina también muy bien el valor que le van a reconocer por la gestión del riesgo. Una cosa es gestionar el riesgo, la posibilidad de que los pacientes entre 20 y 30 años se me vuelvan hipertensos, que no es tanto lo que hay que intervenir o que invertir para hacer eso, son campañas de educación, son llamados, son estas cosas. Y otra cosa es que a usted le digan que ya le van a entregar 2.000 hipertensos y pretenden que ninguno se infarte. La inversión es diferente, la manera de manejarlo es diferente. Defina también cuánto le van a pagar por eso. Defina si usted va a recibir carga inicial o no va a recibir carga inicial. Cuando a usted le montan un PGP, generalmente hay una represa importante atrás. Hay una población insatisfecha con una carga de enfermedad y una demanda de servicios que no ha sido adecuadamente gestionada. Entonces usted también tiene que saber a cuánto asciende y cómo va a gestionar esa carga inicial. Defina cuánto le van a pagar por la administración del siniestro. Si su PGP es integral o usted recibió un PGP asociado por diagnóstico, entonces una cosa es que usted maneje el riesgo de esos hipertensos y otra bien diferente es que usted ya tenga que gestionar ese hipertenso que se le infartó o no lo va a rehabilitar. No le va a hacer después del infarto toda la rehabilitación cardíaca para que no le quede con insuficiencia cardíaca. Todo eso tiene que estar identificado en el contrato. El nivel de integralidad que usted va a ofrecer y el ordenamiento cautivo, que es algo que a mí me gusta porque los PGPs fáciles de administrar son los PGPs de ordenamiento cautivo. A mí me encantaría, por ejemplo, tener un PGP de neurocirugía. ¿Quién pide una craniectomía? El neurocirujano y no más. Pero ¿quién pide una resonancia? Móntese un PGP de imágenes y no controle la puerta de entrada a ver cómo le va. Entonces defina muy bien el nivel de integralidad y ojalá un ordenamiento cautivo. Defina los porcentajes de seguridad, los periodos en los cuales se va a sentar ese comité bipartita o tripartita a conciliar esos valores del PGP y a decir, venga, estoy desbordado aquí, me está sobrando acá, la línea final me da que necesito que me ajuste o que necesito que venga, a este PGP le está sobrando plata. Sí sucede. Que haya PGP sobredimensionados. Porque cuando hay demasiado riesgo moral en la prestación por evento, en el momento en el que usted coge el PGP y lo recoge, y sobre todo cuando son de ordenamiento cautivo, usted inmediatamente se da cuenta de golpes del 30 y el 35% en disminución. Cuando usted logra una cosa clave, que es el primer punto del decálogo del PGP del cual ya vamos a hablar.
Defina muy bien las guías de atención que va a emplear, porque de eso depende su gasto y su planeación. Y por último, siéntese con su asegurador, señor prestador, a definir cuándo y por qué le van a recobrar. Y además de una vez, acuerde a cómo le van a recobrar. ¿Cuál es el costo medio del evento que le van a aplicar? Porque el costo medio del evento puede ser el que el asegurador pagó por fuera cuando el paciente se le fugó a usted. O puede ser el que tiene contratado con usted. O puede ser una equivalencia entre los dos o un punto medio entre los dos. Ese escenario es clave para que a ustedes les funcione ese tema. La población con georreferenciación, segmentación, ya hablamos de caracterización, y la variación periódica esperada. Los criterios de ingreso, de egreso, un PGP puede perfectamente tener criterios de egreso, aparte de la muerte de la desafiliación, puede perfectamente tener criterios de egreso. Un PGP para manejar embarazadas se acaba el día del control posparto y de ahí en adelante devuélvalo. Ese es un criterio de salida. Y la suficiencia que usted tiene para la prestación técnica, financiera y jurídica. El recaudo de las cuotas moderadoras, ¿quién va a recaudar? ¿Recauda el asegurador o recauda usted como prestador? Y si usted recauda como prestador, ¿cuánto le van a descontar del contrato? ¿El recaudo efectivo o le van a descontar un porcentaje? El tema del porcentaje es, digamos que, inquietante, porque hay normas que dicen que el recaudo debe ser exactamente el neto, pero es difícil lograr eso cuando usted como asegurador no maneja el porcentaje de recaudo ni conoce un porcentaje de recaudo adecuado. La mayoría de los PGPs por practicidad terminan negociados a porcentaje, los descuentos de cuotas moderadoras. Y defina muy bien que su asegurador le dé acceso a sus bases de datos para que usted sepa que el paciente que le llegó al PGP sí está contratado en el PGP, porque ese es un criterio de recobro. Le agradezco mucho que me le haya hecho la cirugía corazón abierto a ese paciente, pero ese paciente estaba asignado al municipio de Chía y no al municipio de Bogotá. Muchas gracias, ¿no? Vaya con Dios porque no se lo voy a pagar, ni se lo cuento dentro de las actividades. ¿Cuándo se ajusta un PGP? Cuando hay una concentración de riesgo demasiado alta en la población. ¿Cuándo más? Ustedes me van a hacer regañar. Porque me voy a pasar del tiempo y me van a regañar. Claro que lo bueno es que no hay nadie atrás mío, pero... ¿Cuándo se ajusta un PGP? Cuando hay, según el criterio de segmentación, un ajuste de riesgo poblacional. Es una población demasiado enferma, es una población con una concentración alta del riesgo. Ahí hay que pedir un ajuste al PGP, urgente y rápido. ¿Ya lo puedo pasar? Gracias. ¿Cuándo más se ajusta un PGP? Cuando hay desviaciones extremas del costo. Un evento, si usted hace un PGP por una UCI y le están pagando cada evento a 10 millones de pesos y le entró un solo paciente que se le comió 100 millones en la UCI, eso lo quebró. Se le acabó el PGP a usted de una vez. Usted debe negociar desde el inicio cómo le van a reconocer, si le van a reconocer o no esa población y esos cálculos de desviación. ¿Cómo se hace? Supremamente fácil y aquí ya nos estamos metiendo en taller. Calculamos el valor de los eventos, evento 1 en la IPS 1, evento 2 en la IPS 1, evento 3 en la IPS 2, hacemos una fórmula matemática avanzadísima, le decimos igual mediana en Excel y él nos dice, listo, la mediana es de 37.500, ese es el costo medio al cual le pueden pagar a usted el servicio. O le pueden decir, no, listo, yo se lo pago por media, 35.010 pesos. El costo medio del evento. O le pueden decir, listo, pero entonces vamos a definir que la desviación estándar es de 17.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo sentar a negociar y decir, ok, yo tengo una UCI de 10 millones el evento. ¿Cuándo usted me va a pagar adicionales? Cuando el valor de esa UCI se vaya a 2 desviaciones estándar por encima y yo le voy a devolver dinero si soy capaz de bajar este valor de UCI a 2 desviaciones estándar por debajo. Estadística avanzadísima. Toda la hace el Excel. Cuando usted calcula, usted puede decir, la media de este servicio es de 35.010 pesos. A eso vendo yo consulta. Pero si tengo que pagar por una consulta con más de 2 desviaciones estándar, o sea, más de 69.218 pesos, empezamos a hablar. O me ajusta el costo medio, o me reconoce frecuencia, o me paga valores adicionales por esas desviaciones. Pero esto es estadística básica. 2 desviaciones estándar por encima, 2 desviaciones estándar por debajo. No hay que pensar mucho en este cálculo. La otra
el otro tema que necesita o que indica la necesidad de un ajuste es cuando usted rebasa la franja de riesgo. ¿Cuándo rebasa la franja de riesgo? Cuando usted pacta un 10% más o menos sobre la ejecución de su PGP y usted se fue a más del 10%. Pero recuerden que estos son pagos globales prospectivos, doctores, prestadores, son prospectivos. Por lo tanto, y señores aseguradores, no deberían tener ajustes retrospectivos. No me pida usted, prestador, a mí, que yo le pague lo que usted se sobreejecutó hace 3 meses. De aquí en adelante le voy a pagar, es que es un pago global prospectivo. De aquí en adelante yo le ajusto sus frecuencias y de aquí en adelante le reconozco su desviación. Pero si usted no vino hace 3 meses a pedirme que le ajustara, porque yo le tengo que pagar retrospectivamente si tengo un contrato prospectivo. Hay que tener el sentido de las cosas. Y lo mismo para la desviación extrema de la población. A mí, personalmente, este criterio no me gusta, pero es el que casi todo el mundo usa. ¿Por qué? Porque capitan el PGP. Entonces hacen un PGP y tenían un PGP de 40.000 usuarios. De pronto pasa algo extraordinario en la georreferencia de los pacientes y mañana amanecen 42.000 usuarios. Entonces inmediatamente corremos como prestadores donde la aseguradora decirle, me subieron 2.000 usuarios. Y me subieron 2.000 usuarios. Y ajústeme el PGP. ¿Pero por qué? ¿Le han demandado servicios? No. Entonces, ¿cómo me va a pedir que yo le aumente el PGP si estamos hablando de un PGP, no de una cápita? Si usted me viene aquí y me dice, es que esos 2.000 usuarios venían cargados de riesgo y me aumentaron las frecuencias o me aumentaron el número bruto de eventos, claro, nos cambiamos, ya, venga, le ajusto. Pero no me venga a pedir que le incremente con una variación del 3 o 4 o 5% de población. Pacte eso sí desde el inicio, cuándo va a ajustar el PGP, porque es indefectible que un aumento en la población generará un aumento en las frecuencias, no en las frecuencias, perdón, en los eventos. Entonces, si usted tiene un aumento en los eventos, pues va a tener que invertir más platica para cubrirlos, pero inmediatamente recibe o se da cuenta del incremento en el número de población, vaya y evalúe si esa población le está generando eventos. Recuerden que en el PGP no se paga por cabeza, se paga por eventos ejecutados. Y si esa población entró perfectamente sana y no le demanda ningún servicio, ¿yo por qué le voy a incrementar a usted el valor si usted no está incrementando la prestación? Eso es lo que se llaman, lo que es el ajuste del PGP. Vuelvo al punto, no me gusta, pero todos lo hacemos. Esta es la realidad del sistema. Pacte sus incentivos por calidad. Aquí voy a pasar muy rápido. Ya los mencioné, puse ejemplos. Por el número de eventos o servicios que usted haga. Quiero decir, yo no le pago a usted por los 1.000 usuarios, yo le pago por las consultas que usted demanda o que esos 1.000 usuarios le demandan. Ya le voy a mostrar cómo se calcula. ¿Listo? Y de pronto, si no, con mucho gusto hacemos claridad. Claro que usted tiene que conocerlos, pero ya le voy a decir cómo maneja ese tema. Entonces, aquí están todos esos incentivos por calidad de acuerdo al triángulo del Dr. Berswick, por cumplimiento de frecuencias, por atributos de calidad, por satisfacción de usuarios, por resultados de salud, por aumento de integralidad, por satisfacción del personal asistencial, y lo dejo interrogado, cuádruple meta. Yo le puedo perfectamente reconocer a usted que sus médicos no le vayan. Yo asegurador, yo prestador le digo, listo, yo le pongo un médico familiar y me encargo de que ese médico se apersone de toda la gestión del riesgo de ese núcleo familiar. Pero págueme para poderle pagar bien y tenerlo contento ahí. Lo dejo interrogado porque yo sé que de los aseguradores me van a echar de aquí, por eso. Pero vuelvo al punto, a algo que les quería decir al inicio. Este es el deber ser. No quiere decir que en la vida real las cosas funcionen como están en esta presentación. Esto es lo que debería ser. Estas 2 diapositivas, ¿qué debe usted tener para poder ser un buen prestador en un PGP de servicios de salud? Una alineación indispensable del recurso humano, que sus médicos, sus profesionales, quienes generan ese riesgo moral, se le alineen a la guía de práctica clínica. Y las guías de práctica clínica tienen unos porcentajes esperados de cumplimiento. Yo no voy a decir que todos los pacientes tienen que cumplir, el 100% de los pacientes o en el 100% de las consultas hay que cumplir a rajatabla la guía. Por eso es una guía y no un protocolo. Si yo protocolizo, solo puedo protocolizar las cosas que son estandarizables. Pero como una consulta es una relación entre 2 humanos, donde media una enfermedad,
Jamás en la vida será estandarizable al 100%, pero yo sí puedo decirle a mi profesional de la salud, por favor, señor doctor médico, en las infecciones de vías urinarias vamos a darle un cumplimiento del 90% a la guía de infección urinaria. En el 90% de las guías, de las atenciones que usted haga por el diagnóstico de infección de vías urinarias, usted debe cumplirme la guía. Y eso es lo que yo espero de usted. Aquí está la guía. Construyan, adopten o adapten sus guías, pero ténganlas, que son claves. Eso nos lleva a tener un mejor orden en la prestación del servicio. Luego nos pone la disposición y el conocimiento que usted tenga para la identificación, priorización y gestión del riesgo, todos de los que hablamos ya. En tercer lugar, tiene que tener un sistema de auditoría interno casi perfecto. Tiene que tener un sistema que le permita a usted definir un modelo de prestación, capacidad para la integración, volvemos al punto, hemos estado hablando de la necesidad de integrarnos todos en el sistema, y unos muy buenos puntos de control. Defina el fortalecimiento del sistema de información y software. Es llamativo que vi muchos volantes por ahí hoy de ofertas de software que son hábiles en la gestión del PGP. Nunca en la vida había visto un producto tan específico como ese. O sea, no lo conocía y hago aquí declaro mi conflicto de interés, nada que ver con ellos, pero me pareció muy atractivo ver un software que ya es capaz de generar alertas tempranas, y cuadre usted por favor un gestor del convenio y un analista de información. Se le vuelven claves esas dos personas en su IPS si usted tiene PGPs. Y quinto, tiene que tener una excelente eficiencia del módulo de compras institucionales. Compre barato para que la prestación le pueda salir barata, no de mala calidad. Compre barato. Trate de mejorar el módulo de compras para que sea eficiente al momento de ejecutarlo. El sexto es, tiene que tener una capacidad inmediata de respuesta, flexibilidad administrativa y operacional. Los PGP suben y bajan de frecuencias. Y si la frecuencia de una consulta, por ejemplo por una subespecialidad, baja en el momento en el que su médico controla el riesgo moral, usted tiene que estar en la capacidad de contraer la prestación, y cuando suba tiene que estar en capacidad de aumentar la prestación, porque usted no se puede o no se debe quedar con un médico contratado sin hacer nada, y menos si es un subespecialista de alto costo. Entonces usted tiene que tener la capacidad de flexibilizar su operación, de ser como todas las empresas que sobreviven en el sistema, flexibles y como un acordeón, crezco y me achico, tengo la posibilidad de hacerlo. Un sistema contable, financiero y de costos, ya les dije por qué. Si usted no sabe a cómo le sale producir, ¿cómo va a saber a cómo va a vender? ¿Cómo va a saber si lo que le están ofreciendo está por debajo de su costo de operación o le da un margen de ganancia? Es que, lo siento, sí, la salud es un negocio, uy sí, triste, ¿cierto? No es triste, la salud es un muy buen negocio. Tiene que tener canales de comunicación inmediatos con los clientes, con los usuarios, con los proveedores, generando confianza en ellos. Usted tiene que tener capacidad de responderles inmediatamente a las necesidades, porque le están transfiriendo el riesgo. Y cuando usted no responde adecuadamente a esa transferencia de riesgo, le quitan el contrato por uno que sí contesta el teléfono. Así de fácil. Tiene que tener un conocimiento de la demanda histórica, o tiene que conocer las reales frecuencias de uso, o le toca creerle al proveedor, al que le está entregando las frecuencias. Si usted tiene buena confianza con ese asegurador, créale, su nota técnica es confiable. Por último, tiene que tener una suficiencia técnica y operativa de capacidad instalada para que no le pase lo que dijeron esta mañana en la conferencia. Contrate un PGP de 80.000 personas y resulta que mi capacidad instalada solo me da para 40, porque a los 10 días, cuando empieza la operación de verdad, usted ya está reventado y ya no sabe qué hacer con toda esa población. Vamos a entrarnos en la nota técnica. ¿Eso qué es? Un documento que contiene una información clave: frecuencias, identificación de servicios, costos medios y el riesgo. ¿Cómo le ponemos el riesgo a la nota técnica? Conociendo el riesgo. Y debe incluir, idealmente, todos los factores que afecten el costo de la prestación. Si su nota técnica no le reconoce riesgo por concentración, por gestión o por administración, y el valor por la administración de ese riesgo y de ese siniestro, su nota técnica está corta, muy corta. Y una nota técnica tiene unos componentes estructurales
como los servicios, los agrupadores, la población incluida, el presupuesto valor del contrato, el costo presupuesto individualizado o al menos agrupado. Puede que yo no le diga a usted, le voy a pagar la consulta de medicina interna a 10 pesos, la de pediatría a 8 pesos, la de gineco a 20 pesos, pero sí le puedo decir, le voy a pagar toda la consulta especializada a 15 pesos. Esa es una nota agrupada y eso es válido. Caracterización de la población, no solo la segmentación. Esas 112 características se las deben entregar. No mentiras, yo no he dicho eso. Nadie tiene la población segmentada y caracterizada, seamos realistas, pero le deben entregar la mayor información disponible para que usted pueda planear su prestación. Y le deben decir cuánto es el riesgo cuantificado y valorizado ideal por CUPS o por agrupador. Ese riesgo debería estar valorizado. Si el paciente es de riesgo bajo, debería tener una prima por riesgo bajo y si es de riesgo alto, debería tener un valor definido por riesgo alto. Eso incluye el costo medio evento, los seguros o rangos de desviación aceptada bidireccionales en costo y en eventos, los periodos de reevaluación, los criterios de ajuste usuarios, frecuencias, eventos, costos medios. Todo esto debe estar disponible a partir de la nota técnica. Y unos componentes funcionales, la segmentación demográfica, la edad, el género, la raza, ya vimos todos estos y todos los que a ustedes se les ocurran que pueden afectar o que pueden encarecer o abaratar la prestación de servicios de salud deberían aparecer en la nota técnica. Una cosa es contratar la consulta de infectología en Bogotá y otra bien diferente es contratarla en el Guainía, ¿cierto? Entonces miren que la sola geografía me afecta radicalmente la prestación de esos servicios. La ruralidad de los usuarios también afecta la prestación de los servicios. Así se ve mal contada, muy general una nota técnica. Con un CUPS, esta mañana hicieron mucho énfasis en eso y es algo en lo que yo también quiero ahondar. Hablémonos en términos en que nos entendamos. No nos inventemos códigos. El Ministerio hizo un trabajo juicioso con la resolución, creando los códigos que hacían falta. Pongamos esos códigos en uso. Definición, el agrupador, la frecuencia de uso, la población a la que está dirigida, el tipo de riesgo, el número de eventos esperados, el costo medio al cual le van a pagar. Si no le dicen el costo medio del evento, le pueden decir el costo total de la prestación del agrupador. Usted simplemente divide eso en el número de eventos y, oh sorpresa, ya tiene su costo individualizado del servicio. Y aquí están todos los valores que le van a pagar por consulta y usted agrupa y suma y ahí tiene su cuenta. Eso es una nota técnica estándar. Ahí no hay ajuste por riesgo. Vamos a mirar ahora cómo se empieza a hacer eso. Y vamos a definir que la nota técnica tiene que ser confiable, transparente, verificable, tiene que tener un orden lógico de segmentación y de agrupación de pares o de parecidos más bien, para que soporte la prueba de realidad. Una nota técnica que no soporta prueba de realidad es una nota técnica, ahorita se van a dar cuenta, que al mes o a los 2 meses los tiene en dificultades con el asegurador o con el proveedor, porque no soportó la prueba de realidad, la prestación del día a día. Defina su modelo de atención. Usted puede poner CUPS, cosas intermedias que pueden encarecer la prestación. Si usted pone eso en la guía, usted tiene que considerar que ese código debe estar dentro y debe estar valorizado en su nota técnica. Voy a usar un ejemplo en la oftalmología. Yo decido usar para todo paciente al que le voy a hacer facomulsificación más lente necesariamente el conteo de células endoteliales. O puedo decir que solo lo voy a usar en ciertos pacientes. Si usted se lo aplica, tiene que tener la misma frecuencia de uso que el número de FACO más lío en el número de conteos de células. Pero usted puede perfectamente decir, no, yo solo se la voy a aplicar a los diabéticos mayores de 75 años, 80, y es su guía. Y usted puede usar esa guía, ¿sí? Entonces, su modelo de atención puede afectar también el costo de la prestación, puede afectar la nota técnica. Entonces, considérelo para el momento de calcularlo. Los acuerdos de nivel de servicio, de nuevo, no me voy a detener en ellos. Acuerdos de costo-efectividad, planeación, todo esto es para la planeación. ¿Cómo se va usted a planear? Frecuencias, porcentajes, desviaciones, asignaciones, asignación de recursos por gestión del riesgo, asignación para gestión o administración del siniestro y el porcentaje de asignación para mitigación de impacto. Vamos a irnos derecho desde aquí al taller, a lo que vinimos. Vamos a hacer un primer ejercicio con este taller. Establezca la frecuencia de uso de acuerdo a los datos suministrados para un contrato de PGP de ciclo mensual. Para los siguientes, la población. Ahora sí, los que tengan una calculadora sáquenla, los que no, el celular y vamos a hacer reglas de 3 a la lata.
Usted tiene 35.000 afiliados, una EPS X, y la EPS le está diciendo que para esos 35.000 afiliados, usted hace 450 consultas especializadas cada mes. De las especialidades básicas, no nos metamos solamente medicina interna, solamente pediatría, ginecología obstetricia y cirugía general. Vamos a dejar esas, nada más. Hace 180 procedimientos de diagnóstico, hace 86 cirugías y hace 270 actividades de rehabilitación. ¿Cómo calculo una frecuencia? Matemática avanzadísima. Divido 450 en 35.000 afiliados. Esto me muestra, si lo pongo en una tabla, que la frecuencia de la consulta externa será de 0,0128571. 450 consultas para 35.000 afiliados. Esa será su frecuencia de uso. Por favor, no negocien frecuencias de uso porque difícilmente se las van a cambiar. Negocien número de eventos por variaciones en la población o por sobredemanda. Pero si usted llega a mi oficina y yo soy asegurador y me dice, vengo a que me revise las frecuencias de uso porque es que esas frecuencias no dan. ¿Por qué no le dan? No, porque es que yo en lugar de estar haciendo 450 consultas, estoy haciendo 800. ¿Será que sí es la frecuencia de uso? ¿Será que le varió la población? La frecuencia de uso se trata de mantener constante, porque en general las frecuencias de uso, con este mismo valor, yo puedo ajustar la población, inmediatamente me suben. Entonces digámosle que hagamos el ejercicio de ya decir que no son 35.000 usuarios, sino 40.000 usuarios. Cambiemos el 35 por 40 y ahora hacemos la regla de 3 al revés. 0,0128571 por 40.000 usuarios. Y les da que deben hacer ya no 450 consultas, sino que 501, 502 tal vez, 520. Gracias. Aquí ya no tengo la calculadora a la mano. Entonces nos da 520. Usted está haciendo 520. ¿De verdad será que lo que usted necesita que yo le revise es la frecuencia o el número de eventos? Entonces yo me voy a parar y le voy a decir, y es que las 520 que usted hizo para esos mismos 35.000 afiliados son todas pertinentes y bien indicadas, están apegadas a la guía, son consultas especializadas, debieron haber tenido una remisión, porque la puerta de entrada al sistema es el médico general. Ah, no, es que yo hice un estudio y había 80 no pertinentes, entonces yo tengo que pagar como asegurador su ineficiencia. Esa es la respuesta que les van a dar, señores prestadores. Es su ineficiencia. Pero en este escenario yo no tengo la consulta de médico general. Por lo tanto, es la ineficiencia de otro proveedor. No controlo la puerta de entrada. ¿Se acuerdan? Ordenamiento cautivo. Entonces a mí me toca decirle al asegurador, su proveedor de primer nivel me va a reventar. O me aumenta el número de eventos o recalculamos la frecuencia porque sus médicos generales me tienen toteado. Entonces miremos a ver qué es lo que pasa. Asimismo sucede pues para la frecuencia de uso de los elementos de diagnóstico y de los procedimientos quirúrgicos. Vamos a hacer la construcción del valor de un PGP con estos datos. 35.000 afiliados, 450 consultas mensuales, los mismos datos del anterior, y vamos a ir acá. Vamos a decirle, la consulta especializada se la van a pagar a 25.000 pesos, cada una. El valor de reconocimiento de los exámenes diagnósticos es de 75.000, los procedimientos quirúrgicos se los voy a pagar a 850.000 y las actividades de rehabilitación a 18.000 pesos cada una. Mal contadas. Nos vamos a la tabla y decimos que por consulta, entonces con esa frecuencia de 0,012 me van a pagar 11.250.000, por servicios de diagnóstico 13.500.000 y por cirugía 73.100.000. Quiere decir que ese PGP ahí va por 100 millones de pesos mal contados. Me van a dar 100 millones de pesos para que atienda esas 5 consultas especializadas, haga esas cirugías y haga esos procesos de rehabilitación y de diagnóstico a esos 35.000 usuarios. Así, a golpe de ojo, ¿cómo ven el PGP? ¿Lo firmarían? Es la pregunta. Claro que sí. Atrás, atrás, atrás. Ahí.
En el cálculo de la tabla creo que omití lo de las actividades de rehabilitación, ¿cierto? O sea que habría que subirle 20 millones de pesos más. 102 millones de pesos. Ok, muchas gracias. Entonces ahora adelante, adelante, adelante. Se nos sube 5 millones de pesos más por la rehabilitación. Esto es una tabla en la que es una nota técnica que yo voy a entregar. Y digo, para el CUPS número 00001, que corresponde al agrupador consulta externa, la frecuencia de uso es de 0,2699965500, el valor de reconocimiento es de 25.000 pesos, la población total es de 58.020, quiere decir que tengo que hacer de esta consulta especializada 15.665 eventos, con una concentración de uso de 3,24. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La frecuencia y la concentración. Ese es el número de consultas por paciente que se harán por año. Este es la frecuencia mensual que espero de su desempeño. ¿Listo? Si ustedes multiplican este por 12, les da este. O dividen 3,24 por 12, les da este. Clarísimo. ¿Alguna duda? Bueno, quiere decir que el valor de su PGP en este escenario, por estas consultas, resulta que esta consulta tiene una frecuencia de 0,00250362. Esa debe ser de reumato, ¿cierto? A 65.000 pesos. Y para los mismos 58.000 usuarios usted tiene que hacerme 145. Quiere decir que le voy a pagar 9 millones por esa y así construyo una nota técnica de la consulta externa. Esta puede ser de medicina interna, esta puede ser de, no sé, de pronto por aquí pediatría, y las otras pueden ser una subespecializada. Cuando yo me siento a hacer la construcción de una nota técnica, tengo que tener en cuenta dos cosas: oferta y demanda. Si yo voy a ponerle a usted todas las consultas a 25.000 pesos, tendré que considerar que hay consultas que usted va a tener que pagar más caras. Necesariamente. Si usted promedia aquí el valor promedio de este servicio, le va a dar muchísimo más alto, de 25.000 pesos. Las consultas de las subespecialidades no se pueden pagar al mismo valor, por lo tanto la nota técnica tendrá que tener reconocimiento de esas realidades de su geografía. Si a usted le toca trasladar el reumatólogo desde aquí hasta La Porra, usted debe considerar ese valor dentro de esos servicios, porque esa es la administración del siniestro de la cual nadie hasta hoy ha hablado de reconocerla en un PGP. Vamos a hacer un tercer ejercicio, ya vamos a acabar. Vamos a mirar los eventos entregados en la siguiente tabla para un periodo de 6 meses. Lo ideal es que un PGP se construya con frecuencias de al menos un año. O no tenemos picos epidemiológicos en abril y en octubre de enfermedad respiratoria, por ejemplo, que afectan la frecuencia de neumología. En los que estamos en tierra caliente sabemos que tenemos los picos de dengue, de enfermedades infecciosas y transmitidas por vectores, que también nos afectan. Yo puedo este mes hacer 100 consultas de neumología y en el próximo mes hacer 300. Entonces lo ideal es que un PGP se calcule al menos sobre frecuencias de un ciclo total, o sea, al menos un año para poder definir unas frecuencias. Las consultas especializadas incluidas son pediatría, medicina interna, geriatría, gineco y obstetricia, los servicios de apoyo diagnóstico de estas especialidades, las cirugías de estas especialidades y las consultas y servicios de apoyo terapéutico ordenadas por esa especialidad. Haga los ajustes de la nota técnica por demografía, son 3 diapositivas, vamos rápido. Realice los ajustes por concentración de riesgo y por último, que no voy a hablar porque ya lo mencioné, cómo se hace el ajuste por ese modelo de atención. Pero como ese es tan individual de cada una y de cada IPS, es difícil que yo le diga que de acuerdo al nivel de servicio que usted imponga para realizar o no, o el número de procedimientos intermedios que usted haga para realizar o no una cirugía, cómo lo va a ajustar. Es muy difícil estandarizarlo para un ejercicio. Me pasé. La anterior. Tenemos 430 consultas especializadas en enero, 450 en febrero, 390 en marzo y está en amarillo a propósito. Miren que en enero hicimos 430 consultas especializadas para 24.002 afiliados. En febrero hice 450,
en marzo dice 390, pero miren que la población se ha venido modificando progresivamente. Quiere decir que al final del periodo yo evalúo la población constante, que es la mediana o la media de esto, el promedio, con los promedios de actividades. Y para esos promedios de actividades es que yo hago el ajuste de la nota. Y digo que la frecuencia absoluta de la consulta externa es de 0,016. La concentración de uso será igual a esto por 12. El valor del agrupador es de 25.000 pesos, no voy a pagar más por esto. Y el valor promedio de un PGP simulado para pagar para este año por estos servicios será de 10.141.000. Habrá meses como este de 218 consultas de 5.400.000, pero al mes siguiente se la cobraron. ¿Qué pasó aquí? Salieron los médicos y se fueron de Semana Santa. Eso sucede. Esta es la realidad de la operación. Se me fue el especialista, no me hizo consulta, yo me bajé y si el asegurador viene y me mide en ese mes, yo me toteé. Inmediatamente el asegurador viene y me dice, le voy a bajar al PGP, no ejecutó. Ojo. Entonces las evaluaciones de esos PGPs se deben hacer de nuevo por periodos reales y ciclos que sean reales para que le permitan a usted tomar decisiones muy, muy reales. Vamos a simular que esta población está distribuida así. De 0 a 5 años hay 1.500, de 5 a 10 años 4.000, de 10 a 15 6.000, de 15 a 45 10.000. Esta es la distribución de los 35.000 afiliados que vimos al principio. Y ahora vamos a mirar cómo esto nos afecta a la prestación. Con esos datos, ¿ustedes qué contratarían? Sí, señor, un pediatra básico, segundo. Y un geriatra. Esta no es una pirámide poblacional, es un reloj de arena poblacional, ¿sí? Tiene muchos niños, muchos ancianos. Ahora, 52% hombre, 48% mujeres. ¿Ginecólogo o urólogo? Recuerden que las mujeres también van al urólogo. Tengo 10.000 en edad fértil. Perfecto. Si yo le entrego a usted en el PGP, y este es el ejercicio que hay que hacer, si yo a usted le entrego esta segmentación, usted sabe cómo planea su prestación. Pero si yo le digo le voy a entregar 35.000 usuarios a ciegas, ¿usted qué hace? Ojo con lo que piden. Ojo con lo que piden. Esta población, vamos a hacerle un ajuste a la nota técnica solo por género y edad. Y empecemos así. Dice que la nota técnica dice que son 405,66 consultas especializadas, ¿cierto? Frecuencia de uso de la consulta especializada 0,016, esa ya la calculamos. Número de pacientes pediátricos potenciales 11.500. Esos 11.500 usuarios, número de consultas pediátricas requeridas de acuerdo a esto, 194, ¿cierto? Pero resulta que le quedan, de las 405, le van quedando 212 para todas las demás especialidades. Y resulta que adultos mayores de 60 años hay 9.500, susceptibles al geriatra, ¿sí? Entonces, ¿cuántas consultas de medicina interna o de geriatría requiere según esta frecuencia de uso? 160. El pediatra y el geriatra ya lo dejaron sin ginecólogo o sin urólogo. Le quedaron solamente 34 consultas para las demás especialidades. Yo sí quiero ver a un internista manejando un sangrado menstrual. Porcentaje de mujeres en edad fértil, el 48%. Número absoluto de mujeres en edad fértil de 15 a 45 años que requieren posiblemente consulta de gineco, 4.800. Quiere decir que a usted ya le salieron a deber 80 consultas. La nota técnica no se veía tan grave cuando la miramos, ¿cierto? En el primer ojazo no se veía tan mal. Pero cuando empezamos a analizarla como se debe analizar una nota técnica, se acaba de caer. Ya aquí me está debiendo. Señor asegurador, usted ya me debe 47 consultas. Y esto es solamente planeación para la prestación. No me he metido a concentrar ni a evaluar riesgo. Aquí les voy a empezar a poner el riesgo. El 7% de esa población son hipertensos. El 40% de ese 7% son de alto riesgo. Vamos a coger esa resolución del 2007 que nos dice que los pacientes hipertensos de alto riesgo son ¿de quién? ¿Manejados por quién? ¿Deben ir cuántas veces al año al internista? ¿40-0 qué?
No, 4003. Uy, me encanta. Hay una resolución por allá que dice que los pacientes hipertensos de alto riesgo deben pasar al menos 2 veces al internista en un año. ¿Sí? Y vamos a aplicar el ejercicio con eso y la guía de la 412, no más. Y la misma cascada. Población promedio entregada, 24.143. Vamos a hacer el cambio del segundo ejercicio. Frecuencia de uso de medicina especializada propuesta, 0,016. Número absoluto de consultas propuestas, 405,66. Porcentaje de hipertensos en el grupo, 7%, o sea que tiene 1.690 hipertensos. 40% de alto riesgo, quiere decir 676 pacientes hipertensos de alto riesgo. Consultas de medicina interna para el alto riesgo, perdón, son 3, era cada trimestre, cada cuatrimestre, son 3 en el año. O sea que número de consultas de medicina interna requeridas en el año 2028, 169 por mes, y ya le quedaron 237 para las otras especialidades. Y no hemos hablado de los niños, ni de las mujeres, ni de las pacientes en edad fértil. Se nos acaba de caer la nota técnica que acabo de planear, ¿cierto? Perdón. Ay, me sacó. Ya me echaron. Esto va a ser un lío. Me falta una, espérame. Aquí. Le quedan 237 consultas. Un porcentaje de diabéticos del 3,80. ¿Eso está alineado o no está alineado con las incidencias de acuerdo al Informe Nacional de Demografía y Salud? Sí, ese es 3,75. Un número absoluto de diabéticos de 917. Los diabéticos de alto riesgo, según la norma, son el 65%. El número absoluto es de 596. Y las consultas de medicina interna año para pacientes de hipertensión, de diabetes de alto riesgo, según la guía, son 4. Por lo tanto, el número de consultas requeridas serían 2.385 para el mes 198, y usted ya aquí le quedé debiendo. Seguro que esa nota técnica estaba ajustada, ahí le debo 38, es que no lo alcanzo a ver desde acá. Le debo 38 consultas. Doctores, este es el taller de cómo se evalúa una nota técnica. Solo le aplicamos 2 de los 112 caracterizadores de población. Bueno, aplicamos 3 o 4, pues ahí uno derivado del otro. Sabemos cuántos hipertensos, sabemos el porcentaje de alto riesgo y conocemos la guía. O sea, sabemos el acuerdo de nivel de servicio. Ya me dijeron qué guía tengo que cumplir. Usted tiene que cumplir la 4003. Ok, entonces estas son las frecuencias. Seguro que 405 consultas le alcanzan. Si tiene que cubrir gineco, si tiene que cubrir medicina interna, si tiene que cubrir pediatría, si tiene que cubrir... Usted debe sentarse a analizar la nota técnica así, porque esto es lo que le va a decir si su PGP le va a dar sonrisas o le va a dar tristezas. En la última diapositiva, y se acabó, es cómo le afecta a usted el acuerdo de nivel de servicio, y de eso ya lo hablamos, la prestación efectiva. Si a usted le dicen que los procedimientos de diagnóstico los tiene que tener listos a las 48 horas, ¿cuánta gente necesita para hacer todos los procedimientos de diagnóstico? Y ahí se le afecta la nómina. ¿Y la nómina la vieron en la nota técnica en alguna parte? Perfecto. ¿Le vieron en alguna parte de la nota técnica que dijeran los costos de administración? No. Hay que pedir que nos paguen por los costos de administración. ¿O es que no nos están transfiriendo el siniestro y el riesgo? Nos gestionamos el riesgo gratis y administramos el siniestro gratis. ¿O es que esa IPS, para esos 405 consultas especializadas, no necesita un administrador, no necesita un orientador, no necesita al menos 2 personas en la línea de frente, no necesita una carga administrativa? ¿La tienen? ¿La han considerado? ¿Se la están pagando? Si no se la hacen evidente en la nota técnica, adivine de dónde va a salir la plata para eso. De las frecuencias. Porque usted va a decir, yo no puedo hacer 405 consultas porque tengo que pagar un administrador, entonces voy a hacer 380. Y cuando se siente a los 6 meses a evaluar su PGP, le van a decir, hombre, pero es que usted está haciendo menos del 90%, venga, le descuento. Venga, le descuento, ajustémosle a la baja. Esto era el taller de gestión de la nota técnica. Espero haya sido productivo, espero me hayan entendido y les agradezco muchísimo
por estar un viernes hasta las 4:30 de la tarde aquí conmigo. Muchas gracias.